¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy les voy a contar cómo fue mi tercer semestre en la Facultad de Medicina de la UNL. Que pues primero que nada, este semestre las materias importantes es fisiología y genética. La verdad, unas materias sencillas que la verdad me pasaron como si nada. Pero antes de comentarles todo esto, quiero decirles que para empezar este semestre, el tercer semestre, como todavía estamos en pandemia y de ver si volvíamos a clases presenciales o no, entonces hicieron dos grupos para un grupo, o sea, porque iba a ser laboratorio. Entonces, un día tu grupo va al laboratorio y otro día va tu grupo al laboratorio, entonces eran dos. Nos han avisado a todos los semestres que para poder pasar y promediar ocupa sacar 70 en todos los exámenes, en todos, o sea, incluyendo hasta el final. Entonces, para sacar 70 para sacar la calificación final de 70 de teoría, porque la teoría normalmente son puros exámenes y más fisio, eran puros exámenes, no había trabajos. Y laboratorio sacar 70, o sea, había exámenes de laboratorio que igual valían pues los 70 puntos. Si reprobaba laboratorio, reprobaba la teoría, si reprobabas teoría, reprobaba laboratorio. Entonces, no pasabas. Y si no pasas, repite semestre y así, así, así. Entonces, esto pues para la facultad al principio fue como que, ok, o sea, qué raro. Y luego nos estuvieron diciendo de que no, para semestres más arriba, o sea, como para de sexto para arriba, ya ocupas que pasar puros exámenes porque ya no hay materias de relleno. Entonces es relativamente normal. Y ok, lo aceptamos, no dijimos nada, no comentamos nada. Se hizo ahí una pequeña cartita de que querían firmar, pero al final no se llegó a nada. Ok, fisio. Fisio es una materia donde no tienes que aprenderte las cosas como tal. Es más entenderla, o sea, te la aprendes de que tiene tanto valor y tanto valor, pero te aprendes qué pasa si no hay, o si deja de hacer, o si pasa otra cosa, cómo le va a afectar a esta cosa. Entonces, para mí me resultó muy fácil fisio, entenderlo. No, porque no era tanto machete, no era tanto estar aprende. Después de estar un año en fisio de que aprende. Entonces, se me hizo muy fácil, muy rico. Hubo unas partes donde sí, literalmente era puro machete, como los electros, pero tenías que identificar el electro. La verdad, estaba en el examen muy difícil, no se veía nada, como en cualquier semestre, no se ve nada en los electros. Entonces, me resultó muy difícil. Solo el primer parcial empezamos mal. O sea, empezamos mal y aquí fue donde empezó todo el problema. De que dije, voy bien, de que ponme protones y todo este rollo. Paso el primer parcial, saco, si mal no estoy, 30. Y el laboratorio 20. Entonces, oh Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Según yo iba muy bien, no sé qué pasó. Entonces, ya en todos los demás exámenes tenía que sacar mínimo 80 para poder promediar de que el 70, o sea, todavía para promediar 70, puedo sacar en todos los demás 80 a 90. Y oh sorpresa, el segundo parcial sacó 90 y 100. Y es como que, a la madre, o sea, sí se puede, sí se arma, sí se arma. El tercer parcial, 80 y 70, ok, sí se arma, se va armando todavía. Y luego el segundo, en el cuarto, de que no lo paso. Y yo, pero no me quedé tan lejos. Saqué 60, saqué 60 y 60, 70. Y en el final saco 70, 70. Y ya nomás quedaba al final. Y este sí me daba mucho, porque tenías que sacar como 75 más el PIA. Entonces era un rollo. Pero luego ya pasamos a Gene. Gene estaba muy sencilla, la verdad. O sea, Gene yo pensaba que era demasiado porque te tenías que aprender el locus, te tenías que aprender esto, Entonces, una vez que llega el primer parcial y lo veo, ok, son enfermedades, son definiciones, te los aprendes, es machete, simplemente ese sí es machete. Te los aprendes y venían en el examen tal cual venían en las notas, porque ni siquiera alcancé a ver el libro, o sea, vi hasta síndrome de Down, que es el segundo tema. O sea, no lo vi porque era demasiado, o sea, no les miento, el libro de Gene estaba muy grueso. Entonces, para estar aprendiendo de todo, mejor veía las notas que ya tenían los puntos concisos para clase y todo ese rollo. Y al final terminé estudiando de ahí para los exámenes. Ya que llega el examen, saco 6.8. Y yo, ok, no me quedé tan lejos del 70. No tengo que esforzarme tanto para poder promediarla. Un 72 se promedia 70. Ok, sí se arma. Llegas a uno parcial, saqué 80 o algo así. Y de que, bueno, ya la tengo pasada. Ya nomás el final, un 60. Saqué como también 80. Entonces fue de que, gene, está sencillo. O sea, es muy literal a las notas. Entonces, o muy literal el libro, porque también ya después lo comparé, solo el libro tiene demasiado texto para la clase y para cuando tú vas a dar clase, pero para el examen, la verdad, tiene que ser muy conciso, o sea, no te preguntan tanto, te preguntan
tal cual la clínica de la enfermedad, el locus y la definición. O sea, definición de que qué podría pasarle, por ejemplo, una tetralogía de Fallout, a cardio. Entonces a cardio lo referimos y cosas así. Entonces no es muy difícil de aprender. Ya las demás que son tuvimos demasiado relleno. Una materia también que me pareció muy interesante, pero la verdad, a como estábamos en línea, no podía prestar tanta atención. Era bioética, que era pues la ética de los médicos, de todo lo que tiene que ver con la biología en general. Pero en nuestro caso se enfocaba más en medicina. Entonces ahí nos explicaron lo que es la eutanasia, también la madre subrogada, todo ese rollo. Todo lo que tenemos que aprender para cuando estemos en clínica, ahí lo veíamos. Entonces, lo veía como de relleno, pero la verdad cuando le ponía atención era muy interesante, porque te ponía a hablarte de temas que pues te habías puesto a pensar y no sabías cómo comentarlos. Ya que una vez que los comentabas, te hacían pensar, pero como estábamos en línea, les digo, tenía que prestar atención, tenía que decir, ok, voy a prestar atención y quiero preguntar sobre esto. Pero si la verdad no era un tema como el Tratado de Helsinki, cosas así, pues no les ponía atención. Entonces, esto que llegaba, ok, no ponía atención, entonces tenía que estudiar las notas y ya no podía simplemente poner atención porque pues se me iba la onda. O sea, te viajas, te estás en tu casa, puedes estar con el teléfono. Entonces era muy difícil concentrarme, la verdad. Pero es una materia muy importante y muy interesante, la verdad, se los recomiendo. El manual no está tan completo, es más participar en clase. Si tienes la oportunidad de participar, de poder hablarlo con la doctora, porque la doctora que me tocó era muy buena, era muy abierta, entonces podíamos tocar todos estos temas sin que hubiera algún problema, entonces todo bien. Ya después también está Cultura de la Paz, que esta sí es como filosofía, de verdad. Me daba mucha flojera, tenía que leer un artículo que tenía como unas 60 páginas, ni para fisio estudiaba 60 páginas, o sea, espérate carnal. Pero pues leía una partecita, comentaba, participaba y para fuera, o sea, no... Era una materia que me pasó... Pero ya cuando llegó la hora, porque no teníamos laboratorio entonces en línea, y esto solo era un drive, o sea, era leer un forms, leer, contestar el examen, leer, contestar el examen. Entonces esto ya se volvía muy monótono y si nos decían, nosotros decíamos, si nos estás pidiendo que sacar un mínimo 70 en tu examen, tenemos que hacer las cosas en el laboratorio, o sea, no podemos estar en línea porque cosas que vienen en el examen no van a venir en tu examen parcial, sino nomás en tu semanal, van a venir otras cosas que son del lab. Entonces ya nos empezaron a mandar al lab de que a mitad de semestre, casi como para el tercer parcial, ya nos empezaron a mandar. Entonces, ok, ya íbamos una vez a la semana, de perdido una vez a la semana, a hacer prácticas de laboratorio. La verdad, fueron muy interesantes porque hicimos las pruebas cruzadas de sangre, también los electros, la prueba de llenado de volumen tidal de los pulmones. Hicimos así varias cosas, o sea, sí estuvimos haciendo varias prácticas. Entonces, así pudimos aprender un poquito más y gracias a eso me ayudó mucho a estudiar para los exámenes porque lo llevamos a la práctica. Yo soy una persona, aquí cada quien tiene que aprender cómo es, pero yo soy una persona que si la teoría no se la sabe y la practica, o sea, la practica muchas veces, aunque no se la sepa, si alguien le explica la práctica, me la voy a aprender, porque la práctica, como dicen, hace el maestro. A mí me sirve mucho hacer la práctica. Otras personas pueden hacer la teoría y en la práctica no saben qué onda. Y yo no puedo saber ni en teoría ni en práctica, pero si lo practico varias veces, unas 2, 3 veces, ya con eso tengo para saber para la teoría. Entonces, pues a mí me servía mucho esto de que era práctica, vámonos, ponemos mucha atención, participamos, nos sacamos sangre, pruebas cruzadas, ok, y ya. O sea, estaba muy, muy bueno. De hecho, por aquí tengo videos, también tengo fotos. Y con los compañeros que llevé en tercer semestre me fui a cuarto semestre. Y ahorita todavía tengo amistad con ellos en quinto semestre, aunque yo no estoy en quinto. Ellos sí pasaron a quinto. Entonces, es muy interesante porque, pues, o sea, te llevas amistades que te vas agarrando, aunque fueron pandemia, los vas agarrando y te los vas llevando. Las demás materias, la verdad, creo que es todo. O sea, no recuerdo otras materias. Porque, a ver, era bioética, era cultura de la paz, genética, fisio y ya, o sea, ese semestre, lo único, sí, inglés sí me tuve que esforzar porque tenía desde la prepa, incluso antes, porque la prepa los exámenes estaban muy fáciles, que no estudiaba inglés y era no un inglés, era un inglés básico, pero muy grammarly, o sea, era muy de que haz tu estructura y contéstalo con estructura y hacer un examen semanal cada semana y era como que, ok, tranquilo bro. Pero ya le empecé a agarrar la onda de que eran puros PDF, estudiar todas las clases de los PDF que ponían, dije, pues es literal, o sea, estudio la clase y paso. Pero una vez que se acercaba ya al final del semestre,
ya tenía pasadas las materias, o sea, casi la mayoría la tenía pasada. Nada más me faltaba fisiología. Como les comenté, el final y el PIA, o sea, estaban perros. Y de hecho me quedé, porque sí me subieron la calificación del Cardex. Sí, si te dicen que no pueden cambiar tu calificación de Cardex, sí pueden, solo que son muchos procesos y les da flojera. Pero sí se puede. A mí ya me habían subido la calificación en Cardex. Había tenido como 6.8, 6.7, algo así. Estaba de que, yo de que no, ya no, o sea, ya no paso, ya otra vez repetir semestre, saliendo de Anato a repetir semestre. Y, o sea, yo tenía una presión tal porque tenía que estudiar demasiado, o sea, demasiado por el 30, por el 20 que saqué en primer parcial. O sea, ese parcial me arruinó todos los demás parciales porque tuve que estudiar demasiado. Entonces, ya que estudié demasiado, demasiado, de verdad, me maté estudiando. Ok, ya pude de que presentar, ok, se saqué, ok, pero luego me subieron mi calificación de Cardex y yo de que cómo que no da, de que no, es que no promedia porque no pasaste, de que así, 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 y yo de que no, no puede ser, ya estaba bien estresado, pero luego empezaron, o sea, me da risa, pero a la vez me da orgullo de mi facultad que para esto sí se junte, que pues son cosas importantes. Hubo una marcha por todo Aguirre Pequeño aquí, por la fuera de la facultad, de que no pueden hacer, no es esto, principalmente porque nadie estuvo de acuerdo, o sea, nos avisaron, pero nadie dijo que, sí, está bien. Entonces se hizo una plática, puerta cerrada, y luego una plática, puerta abierta, y luego una plática, auditorio abierto. Entonces se llegó a un acuerdo de que este semestre se iba a quitar, o sea, tercer semestre cuando yo iba se quitó, y para el siguiente iban a ver si se incorporaba, pero después, de acuerdo a su reglamento, porque muchas de las veces su reglamento nos molesta a nosotros, ahora su reglamento los molestó a ellos, que para eso tienen que avisar antes de que comience el semestre y no durante el semestre, porque empezó el semestre, pasó de que una semana y luego de que, sí chicos, la evaluación es 70-70, y yo que, ¿a qué hora? Entonces, ya que pasó esto, yo ya estaba bien preocupado, o sea, ya tenía mis calificaciones, neta, y yo presenté los días de la marcha, o sea, ni siquiera pude estar unido, pero estuve en mente con ellos, porque estaba presentando mientras durante ellos estaban en la marcha. Entonces, pues yo ya estaba bien preocupado porque ya había pasado todo esto, todavía no se arreglaba nada, y ya estaba mi calificación en Cardex, y yo dije, no vaya a ser que el doctor, de que no, es que tu calificación ya está en Cardex, entonces yo no puedo hacer nada, no quiero hacer nada, y yo dije, no, ¿qué voy a hacer? O sea, nomás es una materia, no quiero ya. Pero después se solucionó todo esto y con todo o sea, daba y pasé, o sea, de verdad pasé, pero hubo tanto estrés de mi parte que yo no lo sentí en ese momento. Yo dije que, sí estaba bien, o sea, de que estoy tranquilo, X, me desvelaba, tal, no me estaba, y, o sea, no lo sentí. Pero luego terminando el semestre, de que ya literalmente tuve tiempo de pensar, de relajarme, me dio un para abajo, o sea, de verdad, un para abajo muy, 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 muy feo. Tanto que me dio de ataque de ansiedad, o sea, yo sentía que se me salía el corazón, el brazo, lo dejé de sentir por un momento, o sea, de que lo sentía hormigueado. Entonces, este es un mensaje que después les daré en otro video, sino es que ya les subí el video, que relájense, tómense un descanso, mínimo una vez a la semana. Relájense, salgan, disfruten, descansen, duerman, jueguen. Entonces, pues este semestre, tercer semestre fue la verdad, un semestre bueno, un semestre fácil, un semestre donde no tenía que ser así, pero desgraciadamente debido a este 70-70 tuvo que ser así. Pero si ustedes lo tienen ya de manera presencial, apuesto que es ya muchísimo más fácil. E igual anatomía ya es muchísimo más fácil estando presencial. Entonces espero que mis experiencias de perdido les sirva, porque ya no tienes que esforzarse tanto en machetearte, sino en entender cómo pasan las cosas. Y de verdad, yo sé que esto se los dice mucha gente, pero de verdad, pongan atención, o sea, con las puras explicaciones tienes para entender más o menos la teoría, porque es algo muy sencillo, te digo, es aprender. Si no pasa esto, ¿qué pasa en lo que estoy estudiando? Y esto si deja de funcionar, ¿qué efecto tiene sobre lo otro? Eso pasa más o menos en el PIA, de que muchos te dicen de que estudia ejercicio, porque en el ejercicio pasan demasiados procesos fisiológicos, pero no solo te centras en eso, o sea, de verdad intenta estudiar los temas como más grandes, para poder estudiar los temas más chiquitos. O sea, de lo más grande, de que lo que más influye a lo que menos influye. Por ejemplo, cardio, tiroides, es algo que de verdad deberías aprenderte. También la glándula pituitaria es algo que influye en todo. Pero no te puedes aprender algo que no influye en algo muy pequeño. Entonces, enfócate en eso. Estudia las notas. Ahí vienen, creo que se llama las supernotas o algo así. Entonces, y bioética también, las monstrunotas. Todo eso, todo tiene notas. Inglés, estudia los PDFs,
Eticul, Cultura de la Paz, perdón, ese sí, ni cómo ayudarte. O sea, es una materia que es filosofía, a fin de cuentas. Pero bueno, espero que te haya servido mi experiencia. La verdad, no te estreses tanto. Fisio es fácil, tú puedes, confía en ti. Así que un saludo y hasta luego.